Salve, estrella del mar, madre que diste luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta los prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo, Virgen singular sobre todo suave. Haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura. Para que Dios, viendo a Jesús eternamente, nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo. A los tres un solo Dios, un solo honor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me redirija a vos, para atestiguaros mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra Majestad, y en mi grandísima miseria mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena Madre, infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes, me hace falta para calmar vuestra justa cólera. Pues tanto os he ofendido, y todos los días os ofendo, me hace falta para defender los eternos y merecidos castigos con vuestra justicia me amenaza. Para pediros, para acercarme a vos, y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en otro vuestra mayoría gloria. Ah, si pudiera yo publicar todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera hacer que conociera todo el mundo que si no fuera por María estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio. María está ahí en mí. Aec facta est mihi. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo. Y ahora en adelante ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud, antes la muerte. Salvador mío queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. 1000 y 1000 veces, como San Juan Evangelista al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como veis queréis que la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arrancadla. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concédeme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca, y dé con abundancia el fruto de la vida. Oh Espíritu Santo, dame mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural crecido y vigoroso, hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad. Danos, Padre, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que las personas y la debilidad divina más fuerte que las personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección de la consagración a Jesús por medio de María. El día de hoy, específicamente en su lección número 30, que tiene como tema la cruz. Para poder abordar el tema de la cruz, es necesario que nosotros situemos nuestra reflexión al respecto de este pasaje bíblico. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Y para poder situarnos un poco más en la mejor comprensión de estos versículos, debemos referirnos al respecto de lo que significaba la cruz en el tiempo de nuestro Señor. Para ello un ejemplo, ustedes recordarán que en el siglo pasado existía la pena de muerte y las leyes que existían a favor de la pena de muerte eran vastas en todos los países del mundo, hasta que existió una contradicción a las mismas por medio de los derechos humanos, los derechos fundamentales. Pero en el fondo, ¿cuál era la intención que tenían las leyes de cada país al respecto de la pena de muerte? Específicamente que existían delitos tan graves, es decir, existían delincuentes tan malos, tan graves, tan quizás peligrosos hasta para la sociedad, que no había otra forma de terminar con el mal que habían provocado que matándolos, exterminándolos. Y obviamente existían diferentes métodos, ¿no? Trataban de que sean algunos lo menos dolorosos posibles, o en otros casos inclusive hasta se hacían de cierta forma como un pequeño evento público para la silla eléctrica y ver cómo el delincuente moría. Sea cual fuere, la pena de muerte realmente era una pena reservada para personas que tenían un historial delictivo grave. Si eso es así, nos ayuda a situar un poco mejor lo que significaba la cruz en el tiempo de nuestro Señor. La cruz no era reservada para delincuentes con un historial leve, sino por el contrario, para gente que había cometido delitos graves, que había cometido alguna transgresión a la ley de manera grave. De la misma manera que en la pena de muerte que comentábamos hace un momento y que existía, por ejemplo, en la silla eléctrica, cuando uno veía morir a un delincuente en la silla eléctrica, pues de cierta forma veía morir a una persona que hizo mucho daño, que terminó con varias vidas o que cometió delitos atroces. Es decir, la sociedad de cierta forma trataba como inclusive advertir a los demás delincuentes del hecho de que sus comportamientos debían regularse o terminarían de la misma manera, como por ejemplo ahora la silla eléctrica. En el tiempo de Jesús, la cruz era más o menos un equivalente semejante. No solo que era una forma de morir de manera pública y vergonzosa, porque ustedes precisamente recordarán que casi que se les desvestía pues precisamente a las personas que iban a morir. Uno se sitúa en una situación semejante a esa y pues es deplorable. En este caso te desvisten, te cuelgan al madero y te ven morir. O si es que no te mueres, después te bajan y te matan, ¿no? Entonces era algo vergonzoso. Y por otro lado, pues aparte de que era una pena muy grave, estaba el hecho de que también uno tenía que morir de una manera, digamos, pues tortuosa, ¿no? No era una muerte como la silla eléctrica que duraban, exagerando, un poco más de un minuto, sino que realmente te veían morir en la cruz. Era una vergüenza y aparte de ser vergonzoso, también era un tema de una mortificación larga, ¿no? Un tema tortuoso que existía. Entonces, cuando la gente de aquel tiempo veía que habían crucificados, se imaginaban que eran gente mala.
no que era gente buena, que era gente mala, que había cometido algún delito grave. Específicamente por eso eran juzgados hasta llegar al punto de ser crucificados. Y es por ello que a la iglesia primitiva le costó de cierta forma, a la iglesia de los primeros años del cristianismo, o del primer año específicamente, le costaba predicar a Jesús, porque Jesús había muerto en una de las formas de muerte más vergonzosas, dedicada para aquellos delincuentes que tenían un historial grave. Pero resulta que Jesús no había cometido delitos, era una persona inocente. Inclusive dentro del juicio que se le llamó, pues precisamente se puede verificar que existían testigos falsos que dieron testimonio al respecto de ciertas cosas y terminaron juzgándolo a nuestro Señor Jesucristo por delitos que no meritaban realmente el hecho de que sea crucificado. Pero más allá de este tema, el asunto de fondo es que para el entonces de nuestro Señor, para el tiempo de nuestro Señor, la cruz era un signo de vergüenza. Es decir, nosotros a día de hoy vemos la cruz y de cierta forma como que nos enternece, nos recuerda la pasión de nuestro Señor, a los padecimientos que Él tuvo que dar, pero en aquel momento para los discípulos era algo fuerte, asimilar que aquella persona que ellos consideraron que iba a ser el Mesías o que era el Mesías y que tenía que liberarlos del dominio del pueblo romano, terminó muriendo de la forma más cruel que existía en aquel entonces, que era precisamente la crucifixión. Era algo que casi que costaba asimilarlo. Es por eso específicamente que en esta carta San Pablo dice: así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. ¿Por qué era escándalo para los judíos? Precisamente porque era una de las formas de morir dedicada para los delincuentes que tenían delitos graves, no para delitos menores, sino para delitos graves. Y continúa San Pablo: más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que las personas y la debilidad divina más fuerte que las personas. Aquí viene un tema de interpretación que es muy bueno para que nosotros sepamos valorar el sacrificio de nuestro Señor. Hemos dicho que la cruz estaba reservada para los delincuentes que tenían un historial grave, y Jesús no cometió ningún delito, pero fue crucificado. Se dice que Él asumió los pecados de toda la humanidad, y precisamente por asumir esos pecados, Él pagó por la culpa de todos. Es decir, que Él no tenía delitos, pero llevaba todos los nuestros encima de Él, y por esos pecados nuestros fue crucificado. Es por eso que usualmente se dice que todos nosotros, por los pecados cometidos, pues precisamente, y los pecados mortales obviamente, pues llevamos a que nuestro Señor tenga que padecer todo lo que padeció y morir en la cruz, porque el pecado mortal mata a Dios, como lo dijimos en lecciones pasadas. Y dentro de esta reflexión que estamos haciendo, valdría justamente analizar este último versículo que dice: porque la locura divina es más sabia que las personas y la debilidad divina más fuerte que las personas. ¿Por qué Dios quiso que su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, muriera de esa forma para redimirnos? Los puntos que a su vez tratan de aclarar este aspecto son varios, pero siempre concuerdan en un mismo punto, porque obviamente, como lo conversábamos en la lección pasada, esto siempre va a ser un misterio. Nosotros no podemos decir: yo tengo la respuesta por la que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y esta es la única que existe, porque finalmente son los pensamientos de Dios, nosotros no los alcanzamos. Pero si en algunas posturas que a su vez se muestran al respecto de por qué tuvo que morir nuestro Señor, hay una que, digamos, es la que más nos ha llamado la atención y es precisamente la que exponemos. San Alfonso María de Ligorio comentaba que dentro de la redención que podía nuestro Señor Jesucristo brindar, no solo estaba el hecho de que
Él podía mandar otro representante, como lo comentamos en otra lección, ¿no? Un querubín, un serafín, sino además de eso, que Él podía encarnarse a los 33 años, derramar una sola gota de su sangre y redimirnos a todos, porque una gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo vale muchísimo más que todos nuestros pecados. Así de grande es la misericordia de Dios y el poder divino. Pero Jesús tuvo que padecer, lo relata el Evangelio de San Lucas, hasta persecuciones, hasta el hecho de que lo querían matar cuando era todavía un bebé, el hecho de tener que sufrir dentro de la vida normal y natural que todos nosotros tenemos, y el hecho de finalmente predicar, posteriormente ser rechazado, crucificado y morir. Entonces, ¿por qué Dios quiso darse el trabajo más largo, teniendo el trabajo más corto y decir, bueno, bajo la cruz, predico 3 años, asimilar simplemente la corona de espinas, derramar unas cuantas gotas, con eso nos remedia a todos y listo? ¿Por qué tuvo que realizar un sacrificio tan grande, no? Y específicamente este santo decía, pues porque realmente nos quería mostrar cómo se tiene que vivir, inclusive cómo vivir el dolor, cómo vivir la muerte. La muerte no se vive únicamente desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, no se vive la muerte únicamente con el hecho de ya está y qué más podemos hacer, sino que tiene el propósito de que siempre vamos a llegar a la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la cruz, falleció y resucitó, murió y resucitó. Es por eso que Él para nosotros es un ejemplo de cómo podemos llegar al cielo. Desde arriba, desde el cielo, ascendido como está, nos llama a un camino similar, porque como lo hemos dicho en las lecciones del inicio, todos tenemos que sufrir, todos sufrimos, esta vida es sufrimiento. Entonces, Él, como sabiduría de Dios, nos muestra la forma en la que nosotros tenemos que vivir el camino, por una parte. Y por otra parte, porque realmente si es que Él hubiera predicado y esa predicación no se hubiera hecho carne, no se hubiera hecho vida, no se hubiera puesto a prueba, pues realmente lo habríamos tenido pues simplemente como un filósofo más, ¿no? un maestro místico más. ¿Cuántos maestros místicos hay en diferentes religiones que inclusive tienen meditaciones muy buenas y bondadosas, pero que al momento de morir pues no tuvieron lo que por ejemplo nuestro Señor Jesucristo sí tuvo, que predicó tantas cosas, predicó tanto amor, predicó tanta sabiduría, y ese amor fue tan grande que fue probado inclusive por medio de la cruz? Entonces, existen muchas razones para poder realzar el hecho de la cruz, pero encontramos de fondo un Dios que nos amaba y que quería a sus hijos pequeños decirles, yo abro el camino de la salvación, ustedes tomen en cuenta ello y síganme. Es por eso que específicamente dentro de este pasaje bíblico, San Pablo dice, predicamos a un Cristo crucificado. Porque realmente nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cruz, no solo redime nuestros pecados, sino que también nos enseña muchísimas cosas. Y dentro de ellas, pues específicamente, el hecho de que nosotros debemos saber reconocer que esta vida no es solo placer. Si uno quiere salvar esta vida, tiene que entender que esta vida no es solo placer. Hay también parte de sacrificio y mortificación. Para poder llegar al cielo, lo dirá San Pablo, al final, cuando él ya estaba por ser martirizado, he competido en esta noble carrera, he pasado las pruebas necesarias, voy a ser coronado y precisamente he sido fiel hasta el momento cumbre de mi entrega por el Señor. Entonces la cruz por parte de los católicos, porque dicho sea de paso, también pues cristianos de otras denominaciones identifican que la cruz es algo malo, dan cuenta de que la cruz es un signo de muerte que tiene que ser rechazado y por ende únicamente la resurrección. Pero San Pablo inclusive lo reconoce como parte de la predicación, un Cristo crucificado, un Cristo que es vergüenza para los judíos, escándalos para los judíos y locura para los gentiles, dice San Pablo, porque precisamente Dios, que es sabio, vence esta lógica que tanto los judíos como los gentiles tienen y saca un provecho mucho más grande. Es por eso que en la época de Jesús el hecho de que nosotros prediquemos a un Jesucristo crucificado era un escándalo, era una locura, pero a día de hoy es un signo que enternece y que apasiona.
Para continuar, es necesario que nosotros también tomemos una reflexión de San Alfonso María de Ligorio, que a su vez también comenta, ¿no?, a un modo de que nosotros podamos comprender mejor el tema del pecado y por qué en este caso era necesario que nuestro Señor pague nuestras culpas, el significado de la ofensa que se cometió a Dios. Cuando nuestros primeros padres pecaron y cometieron el pecado original, y a su vez nosotros venimos heridos con este estado de pecado, y nosotros también cometiendo pecados mortales de la misma forma rechazamos a Dios, él ponía un ejemplo al respecto de esta situación, indicando que Dios es un rey, y en este rey pues Dios también tiene un príncipe, que es su hijo, ¿no?, su primer hijo, a quien lo ama mucho. Y resulta que un esclavo, un siervo, ofende al rey. Esta ofensa en este reino está penada con la muerte. Pero resulta que tenemos que ubicar cuál es el grado de la ofensa. Si este siervo hubiera ofendido a otro siervo, sería mucho más fácil redimir esta ofensa. Si este siervo hubiera ofendido a alguien que tuviera un cargo dentro de este reino no tan grande como el rey, es más costoso, pero de cierta forma podría también redimirse esta ofensa. Pero resulta que esta ofensa es al rey, es a quien domina todo. Entonces, para que pueda saldarse esta deuda, resulta que San Alfonso María de Ligorio decía, ¿no?, el príncipe tuvo que tomar lugar, porque era una ofensa tan grave que solo alguien de la misma jerarquía podía saldarla. Nosotros, cuando cometemos pecados mortales, ofendemos a un Dios infinito, no a alguien finito. Si entre nosotros mismos a veces es tan complicado el hecho de poder reconciliarnos luego de haber existido una ofensa, imaginemos eso a nivel divino. Y no porque Dios sea rencoroso y Dios tiene un rencor divino, no, para nada, sino porque realmente es una ofensa. Cada pecado mortal es una ofensa a un ser divino. Nosotros somos seres finitos y Él es un ser infinito. Y una ofensa a un ser infinito dura lo que dura el infinito. Entonces, era necesario que un ser infinito como es nuestro Señor Jesucristo remiende esta ofensa, la salve de una vez para siempre, y nosotros por Él, por los méritos de su pasión y su cruz, podamos estar nuevamente reconciliados con Dios. Entonces, este ejemplo de San Alfonso María de Ligorio, de una ofensa infinita a un ser infinito, y nosotros que somos seres finitos, es decir, limitados, mortales, ayuda mucho a comprender el hecho de que nosotros realmente debemos agradecerle a nuestro Señor Jesucristo y debemos estar permanentemente reflexionando también la forma en la que Él nos salvó. No únicamente por el tema de que nosotros tratamos de cierta forma sentimental de buscar consuelo en la cruz y en los padecimientos, sino en los padecimientos que nosotros tenemos de unirnos, en este caso a nuestro Señor en la cruz, sino porque realmente Él pagó algo muchísimo más grande que nosotros podíamos pagar. A nosotros, la ofensa que nosotros le hacemos a Dios no la podemos saldar de ninguna forma, de ninguna manera, pero nuestro Señor Jesucristo pagó esa ofensa por nosotros. De la misma forma, otros de los efectos de la cruz específicamente es, por ejemplo, la liberación del pecado. Apocalipsis 1:5. Fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo, lavados con su sangre, y es por eso que nosotros también tenemos la posibilidad de gozar de los bienes del cielo. De la misma manera, en Hebreos 10:14 se habla específicamente el hecho de que nosotros podemos, por gracia de Dios, llegar a entrar al cielo precisamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que son específicamente el vencer el pecado mediante la cruz. Y aquí también una aclaración importante: no es que Dios quiso que Jesús muera en la cruz de la forma en la que murió. Jesús se entregó a la maldad que los hombres podían provocar. Entonces, realmente Dios no es que ordenó el hecho de que Jesús muera en la cruz como murió. Jesús se entregó a lo que los hombres quieran hacer. Y resulta que el pecado de los hombres era tal que llegó hasta el punto de condenarlo y matarlo en una cruz. Y bueno, dentro de esta reflexión también es importante que nosotros leamos la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, versículo 1
capítulo 1, versículo 18, que nos dice lo siguiente: pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seguimos dentro del mismo capítulo de la carta de los Corintios, versículos antes, y resulta que San Pablo dice: la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden. Esta afirmación no ha perdido vigencia. A día de hoy, el hecho de que nosotros digamos, acepta la cruz, acepta esta enfermedad, si hiciste todo lo posible, médicamente posible, acepta este padecimiento tal como nuestro Señor en la cruz, a veces podría sonar una locura, porque quizás lo que más se suele pensar a día de hoy usualmente es: escapa el dolor, escapa el sacrificio, escapa el sufrimiento. Lo que más uno debe tener es gozo, es plenitud. Es por eso que inclusive cuando uno predica la cruz debe tomar en cuenta que, por ejemplo, la cruz siempre va a costar, ¿no? Va a ser algo que cueste padecimientos. Hay una iglesia que usualmente suele llamar, ¿no?, al hecho de no iglesia católica, sino de otra denominación, en la que se promueve este eslogan, ¿no?, de pare de sufrir, pare de sufrir. Realmente en esta vida nosotros podemos parar de sufrir. El sufrimiento es algo que viene con esta naturaleza humana herida por el pecado original. Y precisamente ante ello, predicar la locura de la cruz, como lo dice San Pablo, pues es algo que contraría, ¿no?, algo que asimila en conformidad con la voluntad del Señor, es algo que cuesta mucho. Pero precisamente San Pablo dice: locura para los que se pierden, es decir, la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, dice San Pablo, es fuerza de Dios. Es fuerza de Dios porque, como lo dice una santa, si no estoy mal, es Santa Teresa de Ávila, una cruz abrazada es más llevadera que una cruz arrastrada. Y si todos nosotros tenemos que unirnos nuestros sufrimientos a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, vale más que nosotros guardemos conformidad con ellos. Cuando ya no existe nada más, ninguna otra posibilidad más que hacer que evitar el sufrimiento, pues acogerlo y abrazarlo, como Jesús en este caso tuvo la valentía de padecer en la cruz. Y para finalizar, es importante que nosotros también tengamos en cuenta que no solo al momento de pensar en la cruz debemos pensar en muerte. Situémonos específicamente en aquellos versículos de aquellos evangelios que hablan al respecto de lo que sucedió después de nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado. Existía una especie de psicosis dentro de los discípulos que no comenzaron a creer que Jesús había resucitado, a tal punto que la creencia de Jesús resucitado tuvo que validarse con la resurrección y la aparición a ciertos apóstoles y discípulos de manera particular. Es por eso que inclusive cuando se relata, ¿no?, en el Evangelio, que cuando María Magdalena corre a darles la buena noticia a los apóstoles de que el Señor había sido resucitado, pues no le creyeron y comenzaron también a ir ellos. E inclusive se hace referencia a que, por ejemplo, los discípulos de Maús, cuando estaban en su caminar, ellos de cierta forma no se dieron cuenta del cumplimiento de la profecía de Isaías en los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, y por ende no entendían que realmente era el Mesías, porque existía una conformidad más bien con los apóstoles en el hecho de decir: Jesús fue muerto, pensamos que esto no iba a suceder, ya que se puede hacer. De cierta forma una desilusión. Situémonos un poco en esta situación. Resulta que los apóstoles, los discípulos habían dejado todo por el Señor, considerando que realmente Él era el Mesías. Y en un momento determinado, Él muere. Y con la muerte de nuestro Señor se fueron sus aspiraciones completamente. Te dediqué 3 años de mi vida, falleciste, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Entonces, para ellos no era fácil asimilar el tema de la muerte de nuestro Señor. Para ellos era una forma de no comprender el plan de Dios.
hasta que llega la resurrección y paulatinamente cada uno de ellos va comprendiendo el propósito que Dios tenía con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente su resurrección. Es por ende que nosotros debemos predicar, obviamente, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero no perdiendo de vista el hecho de que Él también resucitó, porque Él no está, en este caso, muerto. Ustedes ven que existen honores a la tumba, por ejemplo, de otros miembros particulares, fundadores de otras iglesias, pero nuestro Señor Jesucristo nosotros no veneramos una tumba, veneramos el lugar en el que Él resucitó. Entonces, la cruz, si bien es un signo de fuerza para nosotros, como lo dice San Pablo en 1 Corintios, aparte de eso también nos llama a entender que de la cruz precisamente sigue la resurrección. Es por eso, queridos hermanos, que la práctica de esta lección específicamente es ver la película de la Pasión de Cristo, de Mel Gibson, aquella inclusive de la que comentamos un poco también en la lección pasada. Y obviamente no verla con los ojos del mundo, con estos ojos que hemos dicho, que lo ven como una locura, sino realmente como la sabiduría de Dios, que por medio de ello optó por nuestra salvación y nos redimió. Y con ello pues termina esta lección y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.